Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo. Vamos a hablar sobre la crucifixión de nuestro Maestro, pero no vamos a hablar sobre los puntos que simplemente conocemos, pero vamos a hablar sobre uno que muchas veces le pasamos por alto. Vamos a ver o analizar la situación o el por qué Pilato actuó como actuó, como se podría decir, si se podría decir así. ¿Por qué actuó en una forma de defensa a favor de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué actuó así? Vamos a analizar esto en este día. Esperemos que entendamos que no tratamos de convencer a nadie, ni de crear una religión, ni de crear un fundamento extraño. No. Nadie puede edificar sobre el fundamento, la base que es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Simplemente lo que estamos haciendo es despertando tu curiosidad bíblica, tratando de que tú vayas y escudriñes las escrituras y abras tu mente, pongas a volar tu mente, pongas a andar tus neuronas, a pensar y a introducirte dentro de los versículos, dentro de la historia, dentro de lo que el Señor enseña. Y bueno, todos sabemos que cuando nuestro Jesús fue apresado, se cumple la palabra, los discípulos se dispersan por todas partes. Luego, al dispersarse los discípulos, al venir y ser el apresado y tomado preso, golpeado, llevado ante el concilio, interrogado, abofeteado, todo esto, Jesús es llevado ante Pilato. Y Pilato recibe este personaje, se maravilla, y lo que pasa es lo siguiente, que cuando Pilato es llegado donde Jesús, Pilato toma una actitud neutral. ¿Por qué vemos esto extraño? Que Pilato tome una actitud neutral, una actitud defensiva hacia Jesús. Porque como nosotros podemos saber, los romanos en aquel tiempo se caracterizaban porque ellos eran amantes de la violencia. A ellos les gustaban ver al otro, o no al otro, sino que ellos se deleitaban a través del sufrimiento. Si ustedes pueden ver en la historia, luego de todo esto, o desde antes, los romanos construyeron grandes edificaciones solamente con el fin de entretener a las masas. ¿Y cómo era que lo entretenían? Bueno, ponían un león y depositaban niños, mujeres, todos esclavos, pero eran niños, mujeres, ancianos, y introducían un león o varios leones, solamente para ver cómo los leones despedazaban a esas personas. Luego agarraban unos de ellos y lo ponían a pelear entre sí para ver cómo se desmembraban. Y era el emperador el que tomaba la decisión de si vivía o si moría. Entonces, luego de esto, cuando todos morían, había más eventos, no se paraba ahí. Había un evento en el cual no solo usaban leones, también usaban otro tipo de animales que podían desprenderle la carne, matar incluso niños, no importa. Y esta actividad que se hacía con el fin de entretener, de ellos entretenerse, de ellos disfrutar, gozar de todo ello. Y por esta razón nosotros entendemos que los romanos se deleitaban de eso. Tomamos algo y tomamos esa iniciativa de Pilato como extraña y rara al mismo tiempo. No debió ser esa la actitud. Sabemos que debió ser una actitud colaboradora, porque si eso era lo que a ellos les gustaba. Pero había un punto de vista a tratar que estamos ignorando en esta historia. Si nosotros nos ponemos a pensar en el capítulo 13 de Lucas, versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y como leo un poquito.
Y respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Conocemos la historia, este no es el punto de vista, pero sí podemos detenernos aquí y pensar, esto lo hizo Pilato. Pilato mezcló la sangre de los galileos en los sacrificios de ellos. Eso es algo abominable. Para cualquier judío en esa época era algo abominable que tú agarraras la sangre de los sacerdotes y la mezclaras con los sacrificios de la sangre que se iba a utilizar para santificar la casa de Dios, el templo, la sangre y todo lo que se hacía con esa sangre. Era algo terrible, era algo de considerar para aborrecer, era algo aborrecible, era algo que no se podía perdonar. Y de ahí podemos nosotros concluir o pensar, porque entienda algo, es simplemente una postura que tenemos hacia esto, un pensamiento de lo que se cree que pudo haber pasado. Podemos pensar, podemos creer que el hecho de que Pilato y Herodes no se llevaran entre sí tuvo que ver con esto, porque Herodes era judío, familia de Herodes el Grande, descendiente de él. El hecho de que ellos no se llevaran entre sí pudo haber sido por esto, porque Pilato hizo esto con personas de la jurisdicción de Herodes. Fíjese que cuando Jesús le llevan a Jesús, inmediatamente él se da cuenta que es de la jurisdicción de Herodes, lo remite para allá. O sea, él se estaba cuidando de cometer de nuevo otro error como el que ya había cometido. Al parecer ya él estaba caliente por la situación. Al parecer él se estaba cuidando de no levantar más polvo en contra de él, de no darse de hablar más de lo que ya se había dado en hablar. Porque esto de que los judíos, los galileos, se había mezclado la sangre de los galileos, mire, que estaba en la palestra pública. Lo decimos porque era un tiempo donde no había redes sociales ni nada de esto. Incluso se sabía de ello, en todo Israel, de este acontecimiento. O sea que Pilato estaba caliente. Entonces podemos deducir que estaba tratando de cuidarse las espaldas cuando llega Jesús. Y él toma esta actitud con nuestro Jesús, con nuestro Maestro, de una actitud neutral y una actitud de mantenerse distante. Incluso cuando él va a tomar la decisión, se lava las manos, porque él no quiere verse involucrado en más problemas de lo que ya tiene. Entonces, en esta postura que estamos analizando aquí, no estamos diciendo que es una ley, ni que es algo fundamental, ni nada, sino que a través de lo que hemos estudiado, hemos llegado a esa conclusión. Y hay que seguirlo estudiando a profundidad. Por eso no lo damos por sentado, pero sí queremos que tú entiendas que hay que escudriñar la palabra ahí, para poder seguir aprendiendo. Entonces, esta situación crea en este hombre un cambio de actitud, un cambio de iniciativa, un cambio de dirección. Y por eso se ve a un Pilato supuestamente defendiendo a nuestro Maestro. Y él no estaba defendiendo a nuestro Maestro, se estaba defendiendo él. Se estaba defendiendo él de otra vez verse involucrado en otra noticia, en otra polémica. Entonces, al final es convencido. Y si de algo tenemos que tener cierto, es que a él le atemorizaba que en Israel se armara una revuelta, cuando se supone que toda esa región estaba bajo su mando. Y si armara una revuelta, no quería esto, pero al mismo tiempo no quería buscarse problemas con Herodes y su pueblo y la parte que le correspondía, porque automáticamente se iba a calentar en Roma y posiblemente perdiera su cargo ahí en ese lugar. Pero lo convencieron porque se iba a armar una revuelta. Ellos iban a armar una revuelta ahí y le estaban diciendo incluso que era enemigo del César, y terminaron convenciéndolo. Y ahí está. El hombre tuvo que tomar la decisión que tomó. Entonces, volvemos y decimos, no es una postura que podamos decir ley, sino lo que hemos analizado, lo que hemos pensado, lo que hemos estudiado,
lo que hemos encontrado. Te toca a ti ahora darle veracidad o desmentirlo, estudiar la palabra de Dios, para que sigamos entendiendo. Pero sí tiene mucho peso esto que acabamos de analizar, tiene mucho peso. Así es que nada, Dios te bendiga, Dios te siga guardando en este y cada uno de tus días sobre esta tierra. Sigue preparándote para la venida de Cristo y no te dejes envolver con la cosa de este mundo. Envuélvete de Cristo y todas tus respuestas están a través de la oración. Dios te bendiga.